Morelia, en la última década del siglo XIX, era un escenario de contrastes absolutos. Bajo el sol del Porfiriato, la ciudad exhibía su opulencia con una arquitectura de cantera rosa que parecía sonrojarse al atardecer y plazas vibrantes donde las élites paseaban sus mejores galas. Era un mundo de orden y progreso visible, una postal de la prosperidad mexicana. En el corazón de este esplendor, en la Plaza de Armas, se erigía un establecimiento modesto pero impecable, Carnes Finas La Moreliana. Su reputación era tan sólida como las catedrales que la rodeaban, un lugar donde la calidad no era una promesa, sino un dogma. Desde fuera, el local parecía un pilar de la normalidad, un engranaje perfecto en la maquinaria de la vida cotidiana de una ciudad que se enorgullecía de su refinamiento, sin saber que tras su puerta se ocultaba una depravación insondable, una que alimentaría tanto a sus ciudadanos como a sus pesadillas más oscuras durante generaciones. Al cruzar el umbral de La Moreliana, los sentidos eran asaltados por una sinfonía aromática cuidadosamente orquestada. No era el olor metálico y crudo de una carnicería común, sino una mezcla embriagadora de especias exóticas, clavo de olor, canela de Ceilán, pimienta negra recién molida y un toque ahumado de maderas nobles. El aire era denso, casi dulce. En el mostrador, don Evaristo atendía a su distinguida clientela. Su figura era la personificación de la pulcritud, un delantal más blanco que la espuma de la leche, manos siempre impolutas y un bigote perfectamente recortado. Se movía con la precisión de un cirujano. Sus cuchillos eran extensiones de sus dedos y su tabla de cortar, un altar donde se celebraba un rito diario de perfección culinaria. Era un artesano venerado, un hombre cuyo nombre era sinónimo de confianza y cuyo producto estrella era la joya de la corona de la gastronomía local. El chorizo especial de don Evaristo era legendario. Las matronas de las familias más acaudaladas de Morelia juraban que su sabor era inigualable, una receta secreta que elevaba cualquier banquete. Hacían cola frente a su tienda, discutiendo en susurros sobre los ingredientes misteriosos que le conferían esa textura tan delicada y ese regusto sutilmente dulce que perduraba en el paladar. «Es un regalo de Dios, don Evaristo», solían decirle, mientras él asentía con una humildad ensayada. El producto se convirtió en un símbolo de estatus, un manjar exclusivo que se servía en las cenas más importantes, un secreto culinario que los ricos guardaban con celo. Nadie cuestionaba su origen, pues en una sociedad tan rígidamente estratificada, la excelencia del artesano era suficiente garantía. El sabor era tan exquisito que cualquier pregunta se antojaba una impertinencia, un sacrilegio. Sin embargo, para un observador atento, existían fisuras en esa fachada de perfección. Mientras don Evaristo envolvía su mercancía en papel encerado con movimientos metódicos, su mirada a menudo se perdía en un punto indefinido, más allá de sus clientes. Sus ojos, de un gris pálido, carecían de cualquier destello de calidez. Eran dos pozos vacíos, espejos de una quietud interior perturbadora. Sus manos, aunque inmaculadas, se movían con una eficiencia mecánica, desprovista de la pasión que uno esperaría de un maestro artesano. El rítmico golpear de su cuchillo contra la madera era el único sonido que rompía el murmullo de la tienda, un metrónomo que no solo marcaba el compás de su trabajo, sino el latido de un corazón que bombeaba hielo en lugar de sangre. Era un hombre hueco, un autómata vestido con el disfraz de un ciudadano ejemplar. Con el tiempo, la figura de este hombre y los inexplicables susurros de niños desaparecidos en los callejones más pobres de la ciudad se fundirían en una sola entidad. Nacería así la leyenda del carnicero de Morelia, un cuento macabro susurrado de generación en generación para asustar a los niños desobedientes y advertirles de los peligros que acechan tras las puertas más insospechadas. La historia se convertiría en folclore, una narración adornada con detalles fantásticos que, con el paso de las décadas, terminaría por ocultar la espantosa verdad que le dio origen. Se habló de un monstruo, de un demonio que habitaba en la carnicería, pero la realidad, como suele ocurrir en los anales del crimen, era infinitamente más terrible.
El monstruo no era una criatura de otro mundo, era un hombre de carne y hueso, un vecino respetado. Lo que sigue no es el recuento de esa leyenda, sino la reconstrucción de los hechos reales, extraídos de archivos olvidados y testimonios que la ciudad prefirió sepultar. Nos sumergiremos en la Morelia de 1890, una era de progreso para unos pocos y de miseria invisible para la mayoría, un tiempo en el que la vida de un niño de la calle valía menos que el corte de carne más barato. Esta es la crónica de cómo un hombre convirtió el desdén de una sociedad en su materia prima y la indiferencia en su cómplice silencioso. Es la historia de cómo el aroma de las especias enmascaró durante demasiado tiempo el inconfundible hedor de la muerte, un olor que, una vez percibido, jamás podría ser olvidado por aquellos que lo descubrieron. La leyenda es un eco que perdura hasta nuestros días, una mancha en la memoria histórica de una de las ciudades más bellas de México. Y ya que estas historias viajan en el tiempo y el espacio, desafiando fronteras, nos gustaría saber desde qué ciudad y en qué momento exacto te unes a nosotros en esta investigación. Deja tu testimonio en los comentarios, marcando así tu presencia en este archivo. Con tu registro asentado, es hora de retroceder en el tiempo, a esa opulenta Morelia de finales del siglo XIX, para descubrir cómo apareció la primera grieta en la fachada inmaculada de Don Evaristo, y quién fue el primero en atreverse a mirar lo que se escondía en su interior. A la cabeza del humilde orfanato de la Divina Providencia se encontraba el padre Mateo, un hombre joven cuya fe, forjada en los austeros seminarios de Castilla, aún no había sido erosionada por el cinismo del Nuevo Mundo. Su parroquia era un edificio frío y húmedo, con un olor perpetuo a sopa de repollo y a la desesperanza silenciosa de los niños que albergaba. Luchaba una batalla diaria contra la miseria, no con oraciones vacías, sino con el milagro terrenal de multiplicar panes y caldos aguados. A diferencia de la jerarquía eclesiástica local, que veía a los desamparados como un abstracto problema teológico, Mateo conocía cada rostro, cada tos, cada pesadilla recurrente. Veía la opulencia de la ciudad no como una bendición divina, sino como un muro dorado que proyectaba una sombra helada sobre aquellos a quienes la sociedad había decidido no ver, una oscuridad que sentía que estaba empezando a cobrar una forma tangible y depredadora. Entre sus protegidos, Tadeo era una presencia casi etérea, un niño de 8 años con la mirada resignada de un anciano, cuyo único tesoro en el mundo era un pequeño pájaro de madera, tallado por un padre al que la tisis le había robado la vida. Se aferraba a aquel objeto como si contuviera el último rescoldo de calor familiar. La tos seca y persistente de Tadeo era un lenguaje que el padre Mateo entendía demasiado bien, el preludio de un invierno que su frágil cuerpo probablemente no superaría. El sacerdote a menudo le guardaba una porción extra de pan, un gesto tan pequeño como inútil contra la marea de abandono que amenazaba con arrastrarlos a todos. Tadeo era la personificación de la inocencia más vulnerable, un canario en una mina de carbón, cuya precaria existencia estaba a punto de extinguirse, sin que nadie, salvo el sacerdote, notara que su débil canto había cesado. Una tarde de octubre, el pájaro de madera fue encontrado sobre el jergón de paja de Tadeo, pero del niño no había ni rastro. El padre Mateo lo buscó hasta el amanecer, peinando callejones que apestaban a miseria y a orines, gritando su nombre hasta quedarse sin voz. La respuesta de la Guardia Civil fue un encogimiento de hombros burocrático. «Otro que se fuga, padre», sentenció el sargento, su pluma rascando el papel con indiferencia. «Estos niños son como gorriones. Volverá cuando el hambre apriete». Pero Mateo sintió un frío que no era el del alba. Conocía el pánico en los ojos de Tadeo, un terror a la calle, no un anhelo de ella. El caso fue archivado antes de ser investigado, transformando a un niño en una estadística de vagancia, una nota a pie de página en los registros de una ciudad que tenía prisa por olvidar sus propias vergüenzas. El domingo siguiente, en la misa mayor de la catedral, don Evaristo protagonizó un acto de caridad que resonó en todos los círculos de la élite moreliana. Con una humildad perfectamente ensayada, se acercó al altar al final del servicio para entregar al obispo una pesada bolsa de cuero, una generosa donación para las obras de la diócesis.
Su inmaculado delantal de trabajo había sido reemplazado por un traje oscuro de paño inglés, pero su pulcritud seguía siendo la misma, casi antinatural. Los murmullos de aprobación recorrieron los bancos de caoba. Era un hombre temeroso de Dios, un pilar de la comunidad, un benefactor cuya generosidad parecía tan exquisita como los productos que vendía. El gesto fue una pincelada maestra en el retrato público de un hombre intachable, una imagen de piedad que nadie se atrevería a cuestionar. Desde una esquina oscura del transepto, el padre Mateo fue testigo de la escena. En lugar de gratitud por la donación, un profundo desasosiego se apoderó de su espíritu. Había algo ostentoso, casi teatral, en aquel acto, y su timing era demasiado preciso, inquietantemente cercano a la desaparición de Tadeo. Era como si el tintineo de esas monedas de plata estuviera diseñado para acallar un silencio mucho más terrible. Cuando don Evaristo se inclinó para besar el anillo episcopal, una ráfaga de aire trajo hasta el sacerdote el aroma de su loción, una fragancia cara con notas de clavo y sándalo. Por un instante, ese olor se fundió en su memoria con el aroma especiado de la carnicería, creando una conexión sensorial tan ilógica como perturbadora. Aquella caridad no se sentía como una ofrenda, sino como un soborno a una conciencia culpable. 2 semanas después, la inquietud del sacerdote se convirtió en un miedo tangible. Desapareció Lucía, una niña de 7 años que vendía cerillas usadas cerca del mercado. Su ausencia fue aún menos notoria que la de Tadeo. No dejó un tesoro atrás, solo un hueco en el pórtico donde solía acurrucarse para protegerse del frío. Cuando el padre Mateo acudió de nuevo a las autoridades, fue recibido con un suspiro de fastidio. Para la policía, una mendiga menos en las calles era más una solución que un problema. Para el mundo, Lucía nunca había existido realmente, por lo que su desaparición no era una tragedia, sino un mero ajuste en el desordenado inventario de la pobreza. Un pequeño fantasma se había desvanecido de la ciudad, sin dejar siquiera una estela de recuerdo en la memoria colectiva. Fue entonces cuando el padre Mateo comenzó su propia y solitaria investigación. En un pequeño cuaderno de contabilidad, empezó a registrar los nombres de los desaparecidos, las fechas, los últimos lugares donde fueron vistos. Se convirtió en un cronista de la oscuridad, el único detective en un caso que nadie sabía que existía. Sus paseos nocturnos ya no eran de búsqueda, sino de observación, escudriñando las sombras, escuchando los susurros de otros niños que hablaban de un hombre del saco que no se llevaba a los desobedientes, sino a los más solos. Se sentía como un hombre gritando en una habitación insonorizada. Su angustia era palpable. Las pruebas circunstanciales se acumulaban en su mente, pero su voz se perdía en la indiferencia pétrea de una sociedad que había hecho un pacto de silencio para no ver lo que ocurría a sus pies. Su percepción del entorno se agudizó de una forma macabra. Los olores de Morelia, antes un tapiz de incienso, flores y maíz tostado, se transformaron en un mapa de pistas olfativas. Cada vez que el viento soplaba desde la plaza de armas, arrastrando la nube aromática de carnes finas, la moreliana, el padre Mateo sentía un nudo en el estómago. El olor a clavo, canela y pimienta, tan celebrado por la alta sociedad, había adquirido para él una cualidad nauseabunda, un matiz oculto que le recordaba al hedor dulzón y metálico de los mataderos de su tierra. El aroma más exquisito de la ciudad se estaba convirtiendo, en su mente, en el perfume del mal, una fragancia que parecía diseñada para enmascarar algo indeciblemente podrido en su origen, una corrupción que se negaba a permanecer oculta. Mientras la obsesión del sacerdote crecía, la vida en Morelia continuaba su curso con una normalidad imperturbable. En los salones de las mansiones de cantera rosa, el chorizo especial de don Evaristo seguía siendo el plato estrella, un manjar que confería estatus y demostraba un paladar refinado. Las conversaciones de la élite giraban en torno a la política, los negocios y los próximos bailes, nunca sobre los niños que se desvanecían de sus calles. Esa ceguera no era accidental, era un contrato social tácito. Don Evaristo proveía a los ricos no solo de un producto de lujo, sino también de la cómoda ilusión de que la miseria que les rodeaba podía ser ignorada, procesada y eliminada sin manchar sus manos ni perturbar sus conciencias.
Era el alquimista perfecto de una sociedad hipócrita. Una noche, bajo la luz parpadeante de una vela, mientras revisaba su lúgubre cuaderno, el padre Mateo hizo una conexión que le heló la sangre. Trazó una línea entre las fechas de las desapariciones de Tadeo y Lucía y los anuncios de nuevas remesas del famoso embutido en el periódico local. Las fechas coincidían con una precisión matemática. La ostentosa donación de Evaristo se había producido justo el día en que se anunció la venta de un lote especialmente grande. La correlación era monstruosa, una hipótesis tan demencial que le hizo dudar de su propia cordura. Sin embargo, la idea se ancló en su mente con la fuerza de una revelación terrible. Podría ser que el ingrediente secreto que hacía tan especial al manjar de los ricos no fuera una especia exótica, sino la carne de los más desamparados. Impulsado por una desesperación que ya había suplantado a la fe, el padre Mateo concentró su búsqueda en el laberinto de callejones que rodeaban el mercado principal. Era allí donde Lucía solía pasar sus días, una pequeña sombra aferrada a los márgenes de la bulliciosa vida comercial. El sacerdote se movía entre los desperdicios del día, un paisaje de verduras marchitas y cajas rotas, ignorando las miradas de recelo de los comerciantes que cerraban sus puestos. El aire olía a fruta fermentada y a la humedad que se adhería a los muros de cantera, un aroma de decadencia que parecía impregnarlo todo. Su búsqueda ya no era un acto de esperanza, sino una lúgubre obligación. El último rito funerario que podía ofrecer a una niña, a quien el mundo ya había olvidado en vida, y cuya ausencia ahora era un vacío que solo él parecía percibir con la dolorosa claridad de una herida abierta. El callejón que corría tras la hilera de tiendas más prósperas era un lugar particularmente sombrío, un estrecho pasaje donde la luz del sol rara vez se atrevía a penetrar. A un lado, los muros traseros de las tiendas, manchados y sin ventanas. Al otro, la tapia desconchada de un antiguo convento. Era un conducto para los desechos, tanto físicos como humanos. Sin embargo, una de esas paredes destacaba por su inmaculada limpieza, la parte trasera de Carnes Finas, la Moreliana. A diferencia de sus vecinos, cuyo revoque estaba cubierto de mugre y grafitis, el muro de don Evaristo era impoluto, blanqueado con cal reciente. El contraste era tan violento y antinatural que detenía la mirada. Una anomalía de pulcritud en medio de la sordidez, un silencio visual que gritaba más fuerte que cualquier ruido del mercado. Fue allí, en la frontera exacta donde la pulcra pared de la carnicería se encontraba con el suelo fangoso, donde sus ojos, ya expertos en buscar lo diminuto y lo perdido, captaron un destello de color anómalo. Enganchada en la rejilla de hierro oxidado de un desagüe, una pequeña cinta de tela azul, raída y deshilachada por los bordes, ondeaba débilmente con la corriente de aire fétido que subía de las profundidades. El padre Mateo se detuvo en seco, el corazón martilleándole en el pecho con una violencia que le robó el aliento. Reconoció el trozo de tela al instante. Era el lazo que Lucía usaba para atar su escaso cabello, un regalo que una de las monjas del orfanato le había dado hacía meses. Era su único adorno, su única posesión de valor en un mundo que no le había concedido nada. Arrodillándose sobre el suelo húmedo, sin importarle manchar su sotana, el sacerdote sintió cómo el mundo se reducía a ese pequeño fragmento textil. La cinta no estaba simplemente tirada, estaba atrapada, enganchada con una fuerza que sugería que había sido arrastrada hacia el desagüe. Era una prueba física, un ancla tangible en un mar de sospechas abstractas. Dejó de ser un simple trozo de tela para convertirse en un testamento, el último vestigio de una vida borrada. En ese callejón silencioso, aquel humilde lazo azul se transformó en la reliquia de una mártir anónima, un objeto que contenía todo el peso de la tragedia y que señalaba inequívocamente hacia la fuente del horror. Su hipótesis ya no era una locura, sino una dirección a seguir. Al acercar la mano para desenganchar la cinta, una ráfaga de aire ascendió desde la rejilla, golpeándole el rostro con una pestilencia compleja y desconcertante. No era el hedor predecible de las aguas residuales, una mezcla de podredumbre orgánica y amoníaco a la que su trabajo en los barrios pobres le había acostumbrado. Aquello era diferente,
una composición olfativa que su cerebro luchaba por procesar. Era un olor estratificado, artificial y a la vez orgánico, una sinfonía nauseabunda que hablaba de algo más que simple descomposición. Era un olor diseñado, un aroma que no pertenecía a la naturaleza de la decadencia, sino a la voluntad metódica de un ser humano que intentaba, desesperadamente, ocultar una verdad inconfesable bajo capas de fragancias contradictorias. La primera nota que su olfato logró aislar fue química, agresiva y penetrante. Era el olor inconfundible de la lejía o de algún otro agente corrosivo de limpieza, un aroma antiséptico tan potente que casi quemaba las fosas nasales. Era el olor de la erradicación, de una purga violenta. Alguien había vertido una cantidad ingente de desinfectante por ese desagüe, un esfuerzo desmesurado por esterilizar, por borrar no solo la suciedad, sino quizás la evidencia misma de una mancha mucho más profunda y oscura. Este olor no sugería limpieza, sino encubrimiento. Era la fragancia de un secreto, el intento desesperado de lavar una culpa que, a pesar de todo, se negaba a desaparecer por completo y seguía flotando en el aire como un fantasma químico. Pero bajo esa capa cáustica de limpieza forzada, subyacía un segundo aroma, uno que le resultó espantosamente familiar. Era un efluvio dulzón, casi empalagoso, con matices cálidos y especiados. Le costó un instante identificarlo, pues su contexto lo había corrompido por completo. Pero entonces lo reconoció con una oleada de náuseas. Era el perfume del chorizo especial de Don Evaristo, la misma combinación de clavo, canela y pimienta que impregnaba la plaza de armas. Ahora surgía de las entrañas de la ciudad, mezclada con el hedor de la lejía y un tercer componente, un rastro metálico y ligeramente dulzón que le recordó a los mataderos de su infancia. El manjar de los ricos y el desinfectante de los crímenes compartían el mismo aliento. La conexión en su mente fue instantánea, una sinapsis de puro terror que iluminó la oscuridad de sus sospechas con la certeza de un relámpago. La hipótesis demencial que había formulado en la soledad de su estudio ya no era una teoría, sino una realidad sensorial que emanaba de la tierra bajo sus rodillas. El aroma celebrado como el pináculo de la gastronomía local era el mismo que ahora intentaba enmascarar la evidencia de un crimen atroz. La yuxtaposición era una obra maestra de la depravación, el perfume del lujo usado como mortaja olfativa para la miseria. Don Evaristo no solo vendía un producto, vendía una mentira aromática, una ilusión de exquisitez destilada a partir del horror más absoluto. Con dedos temblorosos, el padre Mateo liberó la cinta de la rejilla. El tejido estaba húmedo, pero no solo de agua sucia. Estaba impregnado de una sustancia grasienta y viscosa que se adhirió a su piel, una pátina que transportaba consigo la misma y nefasta combinación de olores. La prueba ya no era solo visual u olfativa, ahora era táctil. La tenía en sus manos, una evidencia contaminada que parecía quemarle la piel. Apretó la cinta en su puño, sintiendo la textura grasienta y el frío del metal del desagüe. Aquel pequeño objeto se había convertido en la llave que abría la puerta del infierno, y esa puerta, lo sabía con una certeza que le helaba el alma, era la impoluta puerta trasera de la carnicería. Se puso en pie lentamente, su mirada viajando desde el miserable lazo azul en su palma hasta la pared blanqueada y silenciosa de Carnes Finas La Moreliana. La fachada de normalidad de la ciudad se había resquebrajado para siempre ante sus ojos, revelando el abismo que se ocultaba justo debajo de la superficie. El callejón ya no era un simple pasaje, sino la antesala de una tumba. El silencio ya no era paz, sino la quietud de un depredador satisfecho. La búsqueda de una niña perdida había terminado. Ahora, con la prueba en su mano y el olor de la muerte en sus pulmones, comenzaba la caza de un monstruo que se vestía con el delantal más blanco de Morelia. Con el lazo de Lucía guardado como la reliquia de un mártir, el padre Mateo se adentró de nuevo en las entrañas de Morelia, en ese laberinto de miseria que la ciudad se esforzaba por ignorar. Su misión ya no era encontrar a los perdidos, sino dar voz a sus fantasmas. Se acercó a los otros niños de la calle, no con la autoridad de un sacerdote, sino con la humildad de quien busca un secreto. Al principio, se topó con un muro de silencio y desconfianza.
Estos niños habían aprendido que la atención de los adultos rara vez presagiaba algo bueno. Eran criaturas asustadizas, acostumbradas a fundirse con las sombras, a volverse invisibles para sobrevivir. Pero la persistencia del sacerdote, su mirada desprovista de juicio y llena de una angustia genuina, comenzó a erosionar sus defensas, abriendo fisuras en su coraza de miedo. Finalmente, un niño mayor, un muchacho con ojos viejos y astutos llamado Ismael, accedió a hablar, llevándolo a las ruinas de una curtiduría abandonada, cuyo hedor a químicos y cuero podrido ofrecía una extraña forma de santuario. En susurros, como si temiera que las propias paredes pudieran escuchar, le habló del hombre del delantal blanco. No lo llamaba por su nombre, pues Evaristo pertenecía al mundo de la luz, al de la gente respetable. Para ellos, era una figura sin nombre, definida por su pulcritud antinatural y por la puerta trasera de su tienda. Una puerta, insistía Ismael, que siempre estaba impecable, recién pintada. Un portal inmaculado en un callejón que era un río de inmundicia. Una puerta que se abría solo de noche y de la que nunca salía nadie, pero por la que a veces, decían, entraban los más pequeños y desafortunados. Otro niño, acurrucado en la oscuridad, añadió un detalle aún más perturbador. Habló de un humo que a veces salía de una pequeña chimenea en el tejado trasero de la carnicería, siempre bien entrada la noche. No era el humo sucio y negro del carbón, sino una columna blanquecina y densa que transportaba un aroma embriagador. Un olor, describió el niño con una mezcla de anhelo y terror, a canela, a clavo y a carne asada. Era un perfume delicioso que se extendía por los callejones, torturando sus estómagos vacíos. Pero era un aroma prohibido, una invitación a un banquete del que intuían, con la sabiduría primordial de la presa, que era mejor no participar. El olor más exquisito de la ciudad se había convertido para ellos en una señal de luto, el anuncio de que uno de los suyos ya no volvería a pasar hambre. Estos testimonios, aunque escalofriantes, no eran más que aire. El padre Mateo sabía que en cualquier tribunal, formal o informal, la palabra de un huérfano harapiento no valdría nada frente a la de un comerciante tan venerado como don Evaristo. Necesitaba una prueba irrefutable, algo que perteneciera al mundo de los hechos y los números, un documento que pudiera hablar el único idioma que aquella sociedad de orden y progreso respetaba. Su investigación, por tanto, debía cambiar de escenario. Tenía que abandonar los callejones oscuros y encontrar una manera de penetrar en el santuario de pulcritud y comercio de su sospechoso, de examinar los registros que debían ocultar, bajo la apariencia de una contabilidad intachable, la crónica de un horror metódico y empresarial. Inició entonces una vigilancia metódica, un ejercicio de paciencia y observación que se convirtió en su nueva liturgia. Desde la ventana de una posada barata que daba a la plaza de armas, estudiaba la rutina de don Evaristo. Era un hombre regido por la precisión de un reloj suizo. Llegaba cada mañana al alba, sus pasos resonando con una regularidad imperturbable sobre el empedrado. Sus gestos eran siempre los mismos, eficientes, limpios, desprovistos de cualquier emoción superflua. Observaba a los proveedores, a los clientes, el flujo constante de una normalidad que parecía impenetrable. Estaba presenciando la actuación de una vida, una representación tan perfecta que cualquier acusación en su contra parecería el delirio de un loco. Se dio cuenta de que para atrapar a un monstruo tan disciplinado, necesitaba encontrar un error en su perfecta caligrafía. Su atención se centró en las entregas. Anotaba en su pequeño cuaderno cada caja, cada saco que llegaba a la tienda. Pronto detectó una anomalía: los envíos de especias, provenientes del lejano puerto de Veracruz, eran desproporcionadamente grandes y frecuentes para un negocio de su tamaño. Sacos de clavo de Zanzíbar, canela de Ceilán, pimienta de la India, especias cuyo valor superaba con creces el de la propia carne que se vendía al peso. Estas compras masivas no parecían tener lógica comercial, a menos, pensó con un escalofrío, que su propósito no fuera solo dar sabor, sino enmascarar, conservar, transformar algo cuya naturaleza original debía ser ocultada a cualquier precio.
Cada saco de especias que veía descargar era, para él, otra palada de tierra sobre una tumba anónima. Para acercarse más, ideó un pretexto que apelaba a la piedad pública de su objetivo, con la excusa de recaudar fondos para el orfanato de cara a las próximas festividades navideñas. Se presentó en Carnes Finas La Moreliana. El plan era arriesgado, un juego peligroso que lo colocaría cara a cara con el hombre que atormentaba sus pesadillas. Al entrar, el aroma especiado lo golpeó con la fuerza de una náusea, pero mantuvo la compostura, recitando su petición con una voz que esperaba no delatara el terror que sentía. Don Evaristo lo escuchó con una paciencia condescendiente, su rostro una máscara de afabilidad cívica. Era el momento que el sacerdote había estado esperando, una oportunidad para ver más allá del mostrador, para buscar el libro que guardaba los secretos. Mientras don Evaristo se giraba para buscar unas monedas en una caja fuerte en la trastienda, los ojos del sacerdote se clavaron en el mostrador. Allí, abierto, se encontraba el libro de contabilidad. Era un volumen imponente, encuadernado en cuero oscuro, con los bordes de las páginas dorados. Las columnas de números estaban trazadas con una caligrafía elegante y precisa, un testimonio de orden y meticulosidad. No tenía tiempo para examinarlo en detalle, pero su mente, agudizada por la adrenalina, fotografió la página abierta, vio las entradas recientes, las compras de especias junto a los proveedores de ganado, y entonces, su mirada captó algo más, un detalle minúsculo junto a una de las anotaciones más grandes de compra de canela y clavo. No era una cifra ni una palabra, era una marca casi imperceptible, un pequeño punto y seguido, trazado con una presión ligeramente mayor de la pluma, como un énfasis secreto, un detalle tan insignificante que cualquier otra persona lo habría pasado por alto, considerándolo un simple error caligráfico. Pero para el padre Mateo, en el contexto de su macabra investigación, aquel punto era un grito en mitad del silencio. Cuando don Evaristo regresó con su donativo, el sacerdote lo aceptó con manos temblorosas, agradeciendo no solo las monedas, sino la involuntaria confesión que acababa de presenciar. Salió de la tienda sintiendo que no había conseguido una limosna, sino la primera letra de un alfabeto infernal. Aquella noche, en la soledad de su habitación, a la luz de una vela, el padre Mateo se dedicó a un ejercicio de exégesis profana. En su propio cuaderno, cruzó las fechas de las desapariciones de los niños con las fechas de las entregas de especias que había observado. La correlación era espeluznante, una sincronía perfecta entre la tragedia y el comercio. Cada vez que un niño se desvanecía en la oscuridad de Morelia, una nueva remesa de aromas exóticos llegaba a la tienda de don Evaristo, como si la ciudad ofreciera un sacrificio para mantener su despensa de lujos bien surtida. La conexión ya no era una sospecha, era un patrón matemático, una ecuación escrita con la tinta de la contabilidad y la sangre de los inocentes. El símbolo, ese pequeño punto y seguido, era la clave de todo el enigma. No era un sistema contable conocido, era un código privado, una rúbrica macabra. El sacerdote llegó a una conclusión que le heló la médula espinal. Aquella marca no registraba una transacción comercial, registraba una vida. Cada punto era un niño, Tadeo, Lucía, y tantos otros cuyos nombres se habían perdido en la indiferencia de la ciudad. Era el sistema de inventario de un monstruo, la forma en que un asesino metódico llevaba la cuenta de su materia prima, la pulcritud del libro, la elegancia de la caligrafía. Todo ello convertía el horror en algo aún más obsceno, un acto de administración, una tarea burocrática. Imaginó la escena con una claridad torturadora. Don Evaristo, después de una noche de trabajo indecible en su sótano, lavándose meticulosamente las manos, quitándose el delantal manchado para reemplazarlo por uno limpio, y luego, sentándose a su escritorio bajo la luz de una lámpara de aceite, abriendo su prístino libro de contabilidad. Con la misma mano que había empuñado el cuchillo, ahora sostenía la pluma, mojándola en el tintero, y con un gesto tranquilo y preciso, añadía una nueva marca a su lista. El acto de registrar la muerte con la misma frialdad con la que se anota la compra de 1 kilo de sal era, para el sacerdote,
la máxima expresión de una maldad insondable, una que había trascendido la pasión para convertirse en pura y eficiente rutina. Su obsesión no pasó desapercibida. Unos días más tarde, mientras salía de la catedral tras el rezo del rosario, una sombra se desprendió de una de las columnas de cantera rosa. Era don Evaristo, vestido con un elegante traje oscuro, su bigote perfectamente recortado bajo la luz de los faroles de gas. Su presencia allí no era casual. Había estado esperando. Se acercó al sacerdote sin prisa, sus pasos silenciosos sobre las losas de piedra. No había en él ninguna señal de nerviosismo. Al contrario, proyectaba un aura de calma absoluta, la tranquilidad de un depredador que sabe que controla el territorio y que ha decidido jugar con su presa antes de asestar el golpe final. «Padre Mateo», dijo don Evaristo. Su voz era un murmullo suave y educado, una melodía cortés que contrastaba violentamente con la oscuridad de la noche y la del propio hombre. He observado su reciente interés por los asuntos de nuestra comunidad, y en particular por mi modesto establecimiento. Es admirable ver a un hombre de Dios tan preocupado por el comercio local. Cada palabra era una seda que envolvía una navaja. En su mano, sostenía un paquete envuelto en el característico papel encerado blanco de su tienda, atado con un cordel. Lo extendió hacia el sacerdote, no como una ofrenda, sino como un desafío. «Un pequeño presente para usted y los niños del orfanato», continuó, una sonrisa dibujándose en sus labios, pero que no alcanzó a sus ojos, que permanecieron fríos y vacíos como dos esquirlas de hielo. «Mi especialidad. Sé que la buena carne escasea para los más necesitados». La frase fue una obra maestra de crueldad. Era un regalo, una amenaza y una confesión, todo en uno. Le estaba entregando el fruto de su crimen, obligándolo a ser cómplice de su conocimiento. Le estaba preguntando, sin palabras, si se atrevería a rechazar su generosidad, si se atrevería a nombrar en voz alta la naturaleza de la carne que le ofrecía. El padre Mateo, paralizado por una mezcla de terror y repulsión, aceptó el paquete. El contacto de sus dedos con los de Evaristo fue fugaz, pero sintió la piel del carnicero extrañamente fría, casi cerosa, como la de un cadáver. El peso del paquete era considerable, y de él emanaba el familiar y ahora nauseabundo aroma de las especias y la carne ahumada. Logró balbucear un «Dios se lo pague», las palabras atascándose en su garganta. Don Evaristo simplemente asintió, una vez, con una lentitud deliberada, y se dio la vuelta, desapareciendo en la noche con la misma quietud con la que había aparecido, dejando al sacerdote solo en la plaza, sosteniendo el horror en sus manos. Permaneció inmóvil durante un tiempo que le pareció una eternidad, el paquete en sus manos sintiéndose tan pesado como un cuerpo. Sabía, con una certeza que le quemaba el alma, lo que contenía. No era solo carne, era la prueba, era la víctima, era el sacrilegio transformado en alimento. El secreto más oscuro de Morelia había sido puesto en sus manos, no por descubrimiento, sino como un trofeo entregado por el propio monstruo. La fachada de la ciudad se había derrumbado por completo, revelando que sus cimientos no estaban hechos de piedra, sino de los huesos de los olvidados, y que su aroma más celebrado era, en realidad, el perfume de la muerte. Esa noche, el sacerdote no volvió directamente al orfanato. Caminó como un autómata hasta los límites de la ciudad, hasta el viejo camposanto. Allí, bajo la sombra de un ciprés centenario, cavó un agujero en la tierra sagrada con sus propias manos, sintiendo la tierra fría y húmeda bajo sus uñas. No rezó ninguna oración fúnebre, pues no había palabras para semejante profanación. Simplemente depositó el paquete en el hoyo y lo cubrió de tierra, enterrando el chorizo como se entierra un miembro amputado. Aquel acto fue una promesa. Comprendió que no podía seguir solo. La sospecha y la fe no eran armas suficientes contra un mal tan metódico. Necesitaba el poder de la ley, por imperfecto que fuera. Su decisión estaba tomada. Buscaría al capitán de la guardia, un hombre joven y ambicioso del que se decía que valoraba un buen caso por encima de las conveniencias sociales. El capitán de la guardia, Armando Morales, era un hombre forjado en la nueva era del porfiriato,
uno que creía más en la lógica de los libros de contabilidad que en los susurros de los confesionarios. Cuando el padre Mateo se presentó en su despacho, no le habló de premoniciones ni de olores infernales, sino de discrepancias fiscales y de un patrón de gastos en especias que desafiaba toda lógica comercial. Presentó sus sospechas como un caso de posible contrabando o evasión de impuestos, una anomalía en el ordenado mundo del comercio que un hombre ambicioso como Morales no podría ignorar. El sacerdote ocultó su terror bajo el velo de la preocupación cívica, sabiendo que el único demonio que el capitán estaría dispuesto a cazar era uno que dejara un rastro de papel: Morales. Escéptico pero intrigado por la audacia de acusar a un ciudadano tan prominente, vio en ello la oportunidad de un caso que podría definir su carrera y accedió a firmar la orden de registro. El registro de Carnes Finas La Moreliana comenzó una mañana gris, rompiendo la rutina sagrada de la plaza de armas con el ruido metálico de las botas de la guardia. Don Evaristo los recibió no con sorpresa o miedo, sino con una hospitalidad casi burlona, ofreciéndoles café mientras sus hombres comenzaban a revolver su impecable establecimiento. El lugar era una fortaleza de pulcritud. Cada cuchillo estaba afilado y en su lugar, cada superficie brillaba bajo una capa de cera, y los libros de contabilidad, examinados por el propio capitán, eran un modelo de orden y precisión. No había ni una mota de polvo fuera de lugar, ni una cifra que no cuadrara. La frustración comenzó a apoderarse de los guardias, y el padre Mateo, observando desde un rincón, sintió cómo la certeza que lo había impulsado comenzaba a disolverse en la aplastante normalidad del lugar. Fue en el sótano donde la atmósfera cambió. El aire era más frío, denso con el olor a lejía y a las especias que parecían haber impregnado la propia piedra de los muros. Pero, al igual que la tienda, estaba inmaculado. Unas pocas barricas, sacos de sal y un suelo de losas de cantera perfectamente barrido. Parecía un callejón sin salida. Mientras sus hombres confirmaban que no había nada, el capitán Morales, en un gesto de frustración, golpeó el suelo con la contera de su bota. Fue entonces cuando lo notó. No un eco, sino la ausencia de él. Un sonido sordo, muerto, diferente al del resto del suelo. Se arrodilló golpeando las losas con los nudillos, y el sonido anómalo se repitió. Ordenó a sus hombres traer un pico y una palanca. El primer golpe del metal contra la piedra resonó en el silencio como un disparo, quebrando mucho más que una simple losa. Bajo las piedras no había tierra, sino un vacío oscuro del que ascendió una bocanada de aire viciado que hizo retroceder a los hombres. Era el olor del desagüe, pero concentrado, puro, una sinfonía nauseabunda de químicos de limpieza, especias exóticas y un inconfundible hedor dulzón y metálico a sangre vieja y grasa rancia. Era el aliento de una tumba. Al bajar una lámpara de aceite, la luz temblorosa reveló una cámara secreta, no una mazmorra caótica, sino un espacio de un horror metódico y quirúrgico. Las paredes estaban alicatadas en blanco, como las de un quirófano. Del techo colgaban ganchos de acero, y contra una pared descansaba una reluciente picadora de carne de tamaño industrial, junto a una mesa de despiece de mármol, con canaletas diseñadas para evacuar fluidos hacia un sumidero central. Era el taller de un artesano, no el cubil de un monstruo. La evidencia del crimen no estaba en las herramientas, sino en un rincón, apilado con una extraña pulcritud, una pequeña montaña de ropa infantil, desgarrada y manchada, zapatos diminutos, lazos para el pelo, una muñeca de trapo a la que le faltaba un ojo. Eran los restos anónimos de vidas borradas, el archivo físico de la contabilidad secreta de don Evaristo, y en la cima de la pila, colocado como una corona macabra, el haz de luz de la lámpara iluminó un pequeño pájaro de madera tallada. Al verlo, el padre Mateo emitió un sonido ahogado, un sollozo roto que fue el único ruido en la cámara. La reliquia de Tadeo, el primer niño cuya ausencia había encendido la llama de su obsesión, era la prueba final e irrefutable. El horror ya no era una sospecha. Tenía un nombre, un rostro y un pequeño juguete de madera. El interrogatorio no fue una batalla de voluntades. Don Evaristo, sentado en el despacho del capitán Morales,
No mostró ni una pizca de remordimiento o miedo. Su máscara de ciudadano respetable no se había roto. Simplemente se la había quitado, revelando un rostro de una calma aterradora. Confesó todo, no como un criminal acorralado, sino como un visionario explicando su obra a un público de entendimiento inferior. Su voz era monótona, didáctica, la de un profesor exponiendo una tesis largamente meditada. Describió sus métodos con un desapego escalofriante, detallando la selección de sus víctimas entre aquellos que, según él, nadie echaría en falta, los niños que eran una mancha en la belleza de nuestra ciudad. Con una precisión que helaba la sangre, explicó su filosofía. No se veía a sí mismo como un asesino, sino como un agente de limpieza social y un innovador culinario. En su mente pervertida, había encontrado la solución perfecta a dos problemas: la plaga de la mendicidad infantil y la demanda de la élite por manjares exclusivos. «Yo no destruía vidas, capitán», afirmó, mirando a Morales directamente a los ojos. «Yo las reciclaba, transformaba la escoria de la sociedad en un producto de lujo. Les di a esos niños un propósito que jamás habrían tenido en vida, el de deleitar los paladares más refinados de Morelia». Cada palabra era una blasfemia pronunciada con la convicción de un apóstol. Detalló cómo las especias exóticas no eran solo un ingrediente para dar sabor, sino una herramienta esencial para enmascarar la naturaleza de la carne, para conservarla y para crear un aroma tan embriagador que nadie se atreviera a cuestionar su origen. Habló de su chorizo especial, con el orgullo de un artista, refiriéndose a su receta como su obra maestra. La meticulosidad que todos admiraban en su trabajo diario era la misma que aplicaba a sus crímenes. La pulcritud de su tienda era una extensión de su creencia de que estaba purificando la ciudad, tanto en sus calles como en su trastienda, eliminando la suciedad y convirtiéndola en un producto de consumo. En su retorcida cosmovisión, él era el verdadero benefactor de Morelia. Servía a los ricos dándoles un placer inigualable y servía a la ciudad eliminando a los indeseables. Su generosa donación a la iglesia no fue un acto de conciencia culpable, sino una inversión en su imagen pública, una pincelada más en el perfecto retrato que había pintado de sí mismo. Se consideraba un pilar de la comunidad en todos los sentidos, un hombre que mantenía el orden y el progreso por medios que otros eran demasiado débiles para comprender. No había en él locura, solo una lógica monstruosa, una razón llevada hasta sus consecuencias más depravadas. El capitán Morales, que había iniciado la investigación buscando un ascenso, se encontró contemplando un abismo de maldad que ninguna ley podía abarcar. El padre Mateo, por su parte, sintió cómo el suelo de su fe se desmoronaba. El monstruo que había cazado no era una bestia irracional, sino un hombre que había construido una teología a la medida de su propia crueldad. La confesión de don Evaristo no fue el final de un misterio, sino el principio de una verdad mucho más terrible, que el mal más profundo no se esconde en las sombras, sino que a menudo se viste con el delantal más blanco y te sonríe desde el otro lado del mostrador. La confesión se prolongó durante horas, un monólogo frío y detallado que llenó los informes oficiales con una prosa de pesadilla. Don Evaristo no omitió nada, desde la forma en que atraía a los niños con promesas de comida caliente hasta el sistema de marcas en su libro de contabilidad, confirmando que cada punto y seguido era, en efecto, el registro de una vida humana procesada. Relató cómo el lazo azul de Lucía debió de engancharse en la rejilla cuando se deshacía de sus ropas, un pequeño descuido, el único error en un sistema que por lo demás consideraba perfecto. Su tono nunca flaqueó, nunca se quebró por la emoción. Era el informe final de un gerente de proyecto detallando los pormenores de una operación exitosa. Cuando finalmente cayó, un silencio pesado y denso como el aire del sótano llenó la habitación. El capitán Morales, pálido y con la mandíbula apretada, solo pudo mirar los papeles que tenía delante, las palabras formando una narrativa que desafiaba la razón. El padre Mateo, sentado en un rincón, cerró los ojos, pero las imágenes de los ganchos y el pequeño pájaro de madera estaban grabadas a fuego en el interior de sus párpados. La verdad completa había sido revelada, y su peso era tan aplastante, tan obsceno,
que amenazaba con hundir no solo a los hombres en esa habitación, sino a la ciudad entera en un mar de vergüenza y horror del que jamás podría recuperarse del todo. El carnicero de Morelia no necesitaba ser desenmascarado. Él mismo había corrido el telón con orgullo, revelando un escenario donde la civilización y la barbarie no eran opuestos, sino socios en un negocio próspero. Su confesión no era la de un hombre derrotado, sino la de un profeta incomprendido que finalmente tenía una audiencia para su evangelio de la eficiencia y la crueldad. Para él, no había cometido ningún crimen. Había realizado un servicio público y un milagro culinario. La ausencia total de remordimiento fue su última y más aterradora declaración, dejando a sus captores con la certeza de que no habían arrestado a un hombre, sino que habían puesto cadenas a una idea, una filosofía tan pulcra y afilada como sus propios cuchillos. La puerta del despacho se abrió, y los guardias se llevaron a don Evaristo. Caminó erguido, con la misma dignidad con la que cruzaba la plaza de armas cada mañana. Al pasar junto al padre Mateo, se detuvo por un instante y le dedicó una leve inclinación de cabeza, un gesto de reconocimiento entre artesanos, como si viera en el sacerdote a un colega que, al igual que él, se dedicaba a separar lo sagrado de lo profano. En ese gesto final residía la totalidad de su locura, una que no gritaba ni se retorcía, sino que susurraba con la voz de la razón, la lógica y el orden. El clímax de la investigación no fue un estallido de violencia, sino la revelación silenciosa y metódica de que el infierno no es un lugar de fuego, sino una cámara alicatada en blanco, perfectamente limpia y terriblemente ordenada. La noticia cayó sobre la alta sociedad de Morelia, no como una revelación, sino como un veneno. La verdad, una vez desvelada, era vomitiva en el sentido más literal del término. Crónicas de la época describen escenas de histeria en las mansiones de cantera rosa, de matronas que, al comprender la naturaleza del manjar que habían servido en sus mesas, se veían asaltadas por arcadas incontenibles. El chorizo especial, aquel símbolo de estatus y refinamiento, se convirtió de la noche a la mañana en el emblema de una profanación caníbal de la que todos habían sido partícipes involuntarios. El horror no residía únicamente en los crímenes de don Evaristo, sino en el espejo que éste les ponía delante. Su indiferencia, su desdén por los pobres, había sido el ingrediente que permitió que la atrocidad floreciera. La élite de Morelia no solo había sido engañada, había sido cómplice de su propia ceguera, alimentándose, sin saberlo, de las vidas que consideraba insignificantes. El juicio de Evaristo fue un mero formalismo, un trámite burocrático para satisfacer la sed de justicia de una ciudad traumatizada. Fue condenado a muerte por garrote vil, y su ejecución se programó como un espectáculo público, un acto de purga colectiva en la misma plaza de armas que había sido el escenario de su próspero negocio. Frente a la multitud que se congregó para presenciar su fin, no mostró el menor atisbo de arrepentimiento. Su rostro permaneció impasible, su mirada vacía, la misma que dedicaba a sus clientes mientras envolvía su mercancía. Subió al patíbulo con la misma dignidad metódica con la que cada mañana abría su tienda. Mientras el verdugo ajustaba el collar de hierro a su cuello, algunos testigos juraron ver en sus labios el esbozo de una sonrisa, la mueca final de un artesano satisfecho con su obra, convencido hasta el último aliento de que su legado era uno de orden, limpieza y una exquisita, aunque incomprendida, forma de progreso. Carnes Finas La Moreliana fue clausurada de inmediato. Las autoridades, en un intento por borrar la mancha de la memoria urbana, ordenaron que sus puertas y ventanas fueran tapiadas con ladrillos y argamasa. El local, antes un faro de pulcritud y aroma especiado, se convirtió en un sepulcro sellado en el corazón de la ciudad. El blanco inmaculado de su fachada fue cubierto por el gris áspero del cemento, una cicatriz deliberada sobre el rostro de la plaza. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un foco de superstición y miedo. La gente se santiguaba al pasar por delante, y los niños cruzaban a la acera de enfrente, como si de los muros sellados emanara un frío antinatural. El aroma a especias fue reemplazado por el olor a humedad y a olvido, pero para muchos,
El hedor fantasmal del clavo y la canela perduró en el aire durante décadas, un recordatorio olfativo del horror que se había cocinado en su interior. El impacto psicológico en la comunidad fue profundo y duradero. Se instaló un silencio espeso y vergonzoso en torno al caso. Nadie quería hablar del carnicero, y mucho menos de su producto estrella. La palabra chorizo desapareció de las conversaciones y de los menús de la ciudad durante una generación. Las familias que habían sido sus clientes más leales se sumieron en una negación colectiva, destruyendo cualquier recibo o prueba de su relación comercial con Evaristo. Era más fácil olvidar que confrontar la verdad. El padre Mateo, el hombre que había desvelado el horror, fue discretamente transferido a una parroquia remota, como si su tenacidad fuera un recordatorio incómodo de la apatía general. Morelia optó por la amnesia como mecanismo de supervivencia, prefiriendo enterrar la historia bajo una losa de silencio antes que aceptar la monstruosa realidad que había anidado en su seno. Con el paso de los años, la verdad histórica, demasiado cruda y compleja para ser digerida, comenzó a transformarse. La realidad de un asesino en serie metódico, con una filosofía empresarial perversa y una clientela de la alta sociedad, era demasiado perturbadora. La memoria colectiva, en un acto de autoprotección, empezó a simplificar y a mitificar la historia. Don Evaristo dejó de ser un hombre de carne y hueso para convertirse en una criatura de pesadilla, un monstruo casi sobrenatural. Se omitieron los detalles incómodos, la complicidad pasiva de la sociedad, la identidad de las víctimas, la lógica fría de sus crímenes. La historia se despojó de su contexto social para convertirse en un cuento de terror puro, más fácil de contar y, sobre todo, más fácil de distanciar de la propia conciencia. El hombre se desvaneció, y en su lugar nació la leyenda del carnicero de Morelia. Esta nueva leyenda encontró un propósito social inesperado. Se convirtió en una herramienta de control, un cuento de advertencia para disciplinar a los niños. Si no te portas bien, el carnicero de Morelia vendrá por ti, susurraban las madres y las niñeras en la penumbra de los dormitorios. La figura de Evaristo se fusionó con la del hombre del saco, o el coco, un boogeyman local cuya función era infundir obediencia a través del miedo. De este modo, el horror más atroz fue domesticado, reducido a una fábula infantil. La tragedia real de los niños asesinados fue irónicamente suplantada por una historia diseñada para asustar a otros niños. El legado de las víctimas no fue de memoria y justicia, sino de una advertencia anónima que flotaba en el folclore popular, una herramienta pedagógica nacida de una atrocidad inenarrable. Las décadas terminaron de erosionar los hechos. Los nombres de Tadeo y Lucía, junto con los de las otras víctimas, se perdieron para siempre, borrados de cualquier registro que no fuera el macabro libro de contabilidad de Evaristo, probablemente perdido en algún sótano polvoriento de los archivos judiciales. El papel crucial del padre Mateo se desvaneció, su investigación solitaria olvidada por una historia que prefería a los monstruos a los héroes incómodos. Lo único que sobrevivió fue la silueta del carnicero, una figura arquetípica del mal desprovista de su escalofriante racionalidad. El crimen, que en su día fue un escándalo documentado con nombres, fechas y pruebas, se convirtió en un rumor vago que habitaba en los márgenes de la historia oficial, una mancha de tinta que se había diluido hasta volverse casi ilegible. Hoy, si uno pasea por la Plaza de Armas de Morelia, el edificio que albergó Carnes Finas La Moreliana, sigue en pie, un testigo mudo de la historia. Su fachada de cantera rosa está descolorida por el sol y la lluvia, y las enredaderas trepan por los ladrillos que aún sellan sus ventanas, como si la naturaleza intentara reclamar y ocultar la herida. Ningún negocio ha vuelto a ocupar ese local. Permanece vacío, abandonado, un hueco en la vibrante hilera de comercios y restaurantes que lo rodean. Los turistas pasan por delante, fotografiando la belleza de la plaza, ignorando por completo que esa estructura ruinosa no es solo un edificio antiguo, sino un monumento a un capítulo de la historia de la ciudad que fue deliberadamente arrancado de los libros, un lugar donde el aroma más exquisito sirvió para enmascarar el hedor de la muerte. A veces,
Un guía turístico se detiene con su grupo frente a la fachada y cuenta una versión edulcorada y fantástica de la leyenda. Habla de un carnicero loco que fue poseído por un demonio, de gritos que se escuchan en las noches de luna llena y de sombras que se mueven tras las ventanas tapiadas. Los turistas escuchan fascinados, con un escalofrío de placer, disfrutando de un buen cuento de fantasmas. No saben que la verdad fue infinitamente más terrible que cualquier demonio. No hubo posesión, solo una lógica humana llevada a su extremo más depravado. No hubo locura, solo una meticulosa eficiencia. El verdadero horror no reside en los fantasmas que puedan habitar ese edificio, sino en el hecho de que el monstruo fue un hombre, un vecino respetado, y su obra maestra fue un producto aplaudido y consumido por la misma ciudad que ahora prefiere recordarlo como un simple cuento para no dormir. La historia de Don Evaristo nos obliga a preguntarnos si el mal más profundo es el que grita y se muestra, o el que se esconde tras un delantal impecable y la lógica del progreso. Su legado no es solo una leyenda local, sino un recordatorio de que las atrocidades más grandes a menudo crecen en el suelo fértil de la indiferencia social. La verdad completa de crímenes como este rara vez sobrevive al paso del tiempo, siendo reemplazada por mitos que nos consuelan, pero que borran a las víctimas. Para garantizar que los capítulos más oscuros de nuestra historia nunca sean olvidados en su cruda y aleccionadora realidad, suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.